En tiempos donde la justicia está en el centro del debate público, este espacio busca explicar con claridad qué está cambiando, por qué importa y cómo nos afecta. Hoy abrimos micrófonos a un candidato que aspira a formar parte de un órgano, de cierta forma, de nueva creación que es clave en la reforma judicial y que marcará el futuro del Poder Judicial en México. Nos acompaña Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. En este episodio, desmenuzamos sin prisa ni consignas el propósito de este nuevo tribunal, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y las implicaciones reales de la reforma judicial. Estamos ante una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas, o frente a una nueva forma de control político. ¿Es esta elección un avance hacia la justicia cercana al pueblo? ¿O el inicio de un poder sin contrapesos? Este espacio no es para aplausos ni condenas automáticas. Es un ejercicio ciudadano para informarnos antes de decidir. Porque la justicia no solo se construye en los tribunales, también se construye cuando elegimos con conciencia. Te doy la bienvenida al episodio número 13 de la sexta temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Vamos ya casi en vivo. A ver, un segundo. Listo, ya estamos en vivo, según yo. Vamos a revisar porque luego la tecnología nos supera, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te doy la bienvenida a este episodio en vivo, el tercer episodio en vivo, donde tenemos a los protagonistas de esta elección judicial, esta tan polémica elección judicial. Y como siempre, pues en este espacio hemos buscado pues a los protagonistas de la información para que nos vengan a hablar de lo que está sucediendo, para hablar de lo que está pasando y de lo que va a suceder el 1 de junio, para que tú el día de mañana, el 1 de junio, con la información, sepas cómo decidir, sepas cómo elegir, sepas cómo votar, cómo elegir a tu próximo representante en el Poder Judicial. Y hoy tengo un gran invitado, eh, alguien que creo que nos cayó del cielo porque hemos escuchado y hablado mucho del Tribunal de Disciplina Judicial, pero no sabíamos qué era, ni para dónde iban, ni de dónde salió, ni para qué sirve, ni nada por el estilo. Y hoy vamos a hablar del Tribunal de Disciplina Judicial porque hoy tenemos a un candidato para el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, mi querido Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, quien es doctor en Derecho por la UNAM y un referente en innovación pública y combate a la corrupción. Su formación abarca desde el Instituto Ortega y Gasset en Madrid hasta Georgetown y George Washington en Estados Unidos, con especialización en comunicación política, gobernanza y transparencia. Observador electoral internacional en 3 países y Academia de Ciencias Políticas de Washington, D.C. En 2023 recibió la presea José Santos Valdés al mérito docente por el Congreso de la Ciudad de México. Es exalcalde de Coacalco y es muy joven, por cierto, y académico en distintas universidades del país. Y es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Su trayectoria cruza aulas, gobiernos y causas, la justicia, la ética pública y la formación de nuevas generaciones. Querido Héctor, pues bienvenido a este espacio, de verdad es un privilegio tenerte esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? A mí me da más gusto todavía tener la oportunidad de platicar con ustedes de algo tan relevante como el Tribunal de Disciplina. Así que te agradezco mucho la invitación y sobre todo la atención que ponen las personas que nos ven o las que te ven con cotidianidad en estos espacios tan interesantes que generas de debate y en el cual yo me siento muy agradecido de participar. No, y te reitero una vez más, gracias por aceptar la invitación. Creo que, pues sí, todos los roles que han pasado por aquí son importantes, pero este Tribunal de Disciplina Judicial, pues
digamos que aunque sale de la judicatura, hay muchas dudas al respecto porque la gente no sabe de qué van, ni cómo se comen, ni cómo funcionan, ni nada por el estilo. Y nada mejor que, pues tú directamente que estás aquí, pues nos expliques, pues, de qué va este nuevo tribunal. Bueno, nuevo tribunal entre comillas. Pero antes, en cada episodio comenzamos con datos duros sobre esta elección. Y bueno, datos que eventualmente vamos a confrontar en la sección de críticas. Y bueno, de inicio, sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, esto, pues bueno, se han hecho diferentes estudios, diferentes análisis, y en los datos que tenemos al día de hoy, el 50% de las personas evaluadas tiene carrera judicial completa, mientras que el otro 50% carece de ella, en un 39.5% total y parcialmente un 10.5%. Estoy hablando de las candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial. Después, el 50% de estas candidaturas, estas personas candidatas, no cuenta con experiencia en materia disciplinaria, una omisión grave para funciones de control y vigilancia. Luego, un 31.6 tiene solo experiencia parcial en justicia, sin una trayectoria plenamente vinculada al ámbito judicial. Luego tenemos que el 55.3% de los perfiles evaluados presenta cuestionamientos públicos sobre su independencia política, y es algo, Héctor, que hemos hablado a lo largo de estos dos episodios en vivo y que definitivamente va a salir en este episodio, el tema de la independencia política de los candidatos. Y de estos, pues el 23.7% tiene vínculos directos con actores políticos, lo cual pues es una alerta crítica sobre su imparcialidad. Y el 15.8% de los candidatos, candidatas que hay al Tribunal de Disciplina Judicial pues ha recibido observaciones relevantes en su conducta ética. Y también, bueno, la última cifra, el 69% de los perfiles analizados muestra debilidades significativas que comprometen su capacidad para ejercer funciones jurisdiccionales con autonomía ética y profesionalismo. Estos son datos que se han arrojado, al menos el día de hoy tenemos estos datos, esta información, que no se separa mucho de los cuestionamientos que ha habido a lo largo de todo este proceso, tanto de la selección de perfiles y demás, y actualmente, ¿no? Toda esta discusión que hay sobre los perfiles que hay, sobre todo por todas las noticias que hay, que ya te salió el que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico, el que está señalado por abuso sexual, o sea, estos perfiles que son cuestionables y que hacen dudar a la población que el resto de los perfiles, pues no tengan algo pendiente por ahí. O sea, yo a ti porque te conozco y sé que no tienes nada pendiente y porque conozco otros perfiles que han estado aquí que sé que no tienen nada pendiente, pero el resto de los perfiles yo no sé que si puedo tener la certidumbre que son perfiles al menos idóneos para la función jurisdiccional. Y pues para arrancar esta mesa, querido Héctor, ¿qué funciones desempeña un magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, en este caso el Estado de México? ¿Qué funciones hay? ¿Qué papel va a llevar? ¿Qué tareas conlleva esta función? Muy bien, gracias, Víctor. Pues mira, hoy pues no desempeña ninguna función porque el tribunal hoy no existe. Esta es una de las modificaciones más importantes que tuvo la pasada reforma judicial, tanto de carácter nacional como de carácter estatal en el Estado de México. Sustituye algunas de las funciones que hoy realiza el Consejo de la Judicatura Estatal y Federal. Sin embargo, la parte administrativa, que también llama el Consejo de la Judicatura, ahora le hará un nuevo órgano de administración. Sin embargo, la parte que se encarga del seguimiento a las actividades o al buen desempeño de las personas juzgadoras, eso será de lo que se encargue en particular el Tribunal de Disciplina. Entonces, el Tribunal de Disciplina velará porque no haya actos de corrupción en el desempeño del trabajo al emitir principalmente sentencias, es decir, de personas juzgadoras. Y podrá imponer diversos tipos de sanción e incluso destituir a las personas juzgadoras que hayan incurrido en faltas graves. Esto tiene algo bastante interesante, pero creo que debe tener dos sentidos, un sentido político, un sentido técnico. En el sentido técnico se encargará de la evaluación de las aptitudes que conserven las personas juzgadoras para asegurarse de que cuentan con la capacitación suficiente para estar sirviendo de la mejor manera a la ciudadanía
Eso por un lado, ¿no? Que es un modelo de capacitación y seguimiento a la formación profesional. Sin embargo, por el otro lado, es una especie de segundo filtro, de segunda oportunidad. Mira, aprovechando que abriste con varios datos, yo quisiera dejarles ahí un dato. Los mexiquenses estamos llamados el próximo 1 de junio a emitir 61 votos en total de entre más de 800 opciones, lo cual significa que hay que deliberar para tomar 61 decisiones entre 800 opciones. La verdad es dable decir que eso no es posible, no va a suceder ni en los ciudadanos de mayor civismo que hay en el Estado, que seguro son muchos. Pero no es posible, no hay materialidad para hacer eso y mucho menos esperar que se pueda hacer en la casilla, ¿no? Entonces tendrá que ser un ejercicio de varias semanas, meses. Ahora, pero pensando en eso, yo quisiera llamar a las personas que nos escuchan a que nos preocupen porque, bueno, en el caso de que haya alguna decisión mal orientada para favorecer y que personas eventualmente desempeñen los cargos, como jueces o como magistrados, y que no estén capacitadas o que no cumplan con las condiciones para asegurar un desempeño adecuado, este tribunal Bueno, Héctor está pasando por alguna zona que no tiene cobertura, pero en cualquier segundo estará de regreso. Justo, va en su auto y se quedó sin red, pero en cualquier instante debe estar de regreso. Mientras tanto, pues ya se desconectó Héctor. Esperamos a que se vuelva a conectar para... Listo, ya está de regreso Héctor. Listo, Héctor. es que me temo que el clima, Listo. ahí está, me temo que el clima nos jugó una mala pasada porque se anda mal. Sí. Ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Ah, sí, te decía que, bueno, este tribunal se consagra como una especie de segunda oportunidad en la cual si el elector decidió por personas que no estaban lo suficientemente capacitadas para desempeñar el cargo, este tribunal se encargará, se encargará o de que se capaciten o serán removidas de los cargos, ¿no? Entonces creo que es un útil segundo filtro por si la gente no tuvo oportunidad de eh, evaluar los perfiles lo suficientemente bien y eventualmente ganó en las urnas alguien que no estaba capacitado. Bueno, este tribunal se encargará de removerlo o capacitarlo si no ha cometido alguna falta grave, ¿no? Creo que eso es muy importante porque en torno a eso creo que gira la importancia del Tribunal de Disciplina. Mira, la reforma judicial, su eje principal es el, el procedimiento de que una persona puede volverse juzgado. Es decir, antes era un proceso de selección, carrera y exámenes, ahora es el voto popular, pero quizá la modificación más relevante de la reforma para el desempeño de la vida cotidiana del Tribunal Superior de Justicia sea la incorporación de esta figura, el Tribunal de Disciplina Judicial. Y digo, todavía nos queda tiempo para hablar del rol. ¿Y qué respondes a, bueno, me voy a adelantar un poquito, pues, pero qué respondes justamente a esto, ¿no? De que Sí, el tribunal puede en algún punto ser un medio de coacción para que se decida de una o de otra forma. pues mira, creo que es natural que estos que hay ondas críticas en torno a la reforma judicial y que muchas de ellas pueden estar o no justificadas, pero definitivamente no podrá ser mi punto de vista. Y ahora también dependerá de la legislación secundaria que cree el Congreso del Estado para establecer las metodologías que puedan ser claras a través de protocolos para darle seguimiento al desempeño de las actividades de jueces y magistrados. Y junto con esto, crear, y a la luz de la transparencia, un procedimiento que sea visible para todos, donde podamos ver desde la denuncia hasta el tipo de sanción o las razones por las cuales fue sobreseído algún asunto que se haya presentado frente a este tribunal. Entonces, creo que el límite está en la legislación secundaria, ¿no? En la prudencia, por supuesto, de los magistrados que lo integren para colaborar con el poder legislativo en la elaboración de la legislación secundaria y eventualmente en la confección de protocolos, en la confección de lineamientos que sirvan para el seguimiento de esto, ¿no? Y frente a esto hay que poner a debate por razones de interés, por qué no antidoping y evaluaciones sobre
uso de estupefacientes, control, este, el aparatito este que sirve para saber si la gente está diciendo la verdad. O sea, sí creo que hay varias maneras en las cuales se deben de dar seguimiento para que las personas juzgadoras sí estén siendo evaluadas constantemente, ¿no? O sea, desde evaluaciones de actitudes técnicas hasta perfiles psicométricos, ¿no? Que garanticen, por supuesto, la máxima publicidad, pero la privacidad de los datos que pudiera contener, ¿no? Creo que son algunas de las cosas que podría yo decirte que deben de poner un límite al Tribunal de Disciplina porque la independencia judicial y la rendición de cuentas no deben de pensarse que son dos aristas diferentes. Creo que son parte de la misma cosa. Es posible rendir cuentas y es posible tener independencia aplicada o desde una perspectiva de rigor técnico. No, qué bueno que lo mencionas porque reitero, ha sido una de las preocupaciones que más he encontrado respecto a este tribunal. Y para entender por qué desaparece el Consejo de la Judicatura, justo te quería preguntar. O sea, ¿la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal era necesaria? ¿Era pertinente reconfigurarlo? ¿Era necesario cambiarlo, moverlo? ¿El Consejo no cumplía con sus funciones? ¿Y qué impacto tenía su funcionamiento en la impartición de justicia en el país? Porque muchas personas quizá no sabían que existía un Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿era necesario que lo cambiaran? ¿Necesario que se modificara y se creara un tribunal nuevo? Mira, eso de decir si es necesario, las reformas al final son nuevos planteamientos desde nuevos enfoques que pretenden explorar la búsqueda de nuevos y mejores resultados, lo cual no necesariamente significa que vaya a suceder, pero sí es la idea de las reformas, ¿no? Que las cosas mejoren. Ahora, si era necesaria, bueno, esa es una respuesta muy, muy compleja de contestar. Pero, ¿cuáles son los argumentos que se han utilizado para decir que era necesario? El Consejo de la Judicatura era presidido por la persona que dirigía al mismo tiempo o la Suprema Corte o el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, se volvía juez y parte para los procedimientos que se tuvieran que sustanciar y las decisiones que tuvieran que tomar, porque era al mismo tiempo presidente del poder y al mismo tiempo presidente del órgano, digamos, de fiscalización, de seguimiento, de evaluación, de disciplina, ¿no? Entonces, el crear un órgano independiente creo que es una parte destacable, creo que eso sí es algo bastante bueno. Ahora, aquí es donde yo quisiera aprovechar una de las cosas que yo he utilizado en esta campaña como parte de los argumentos que presento para presentarme como una persona aceptable para este tipo de cargo, ¿no? Yo creo que este tribunal, a diferencia de una instancia civil, penal, familiar o administrativa, tiene algo distinto, porque la naturaleza es el juicio del juzgador. Y considero que para garantizar la independencia, para garantizar que no se está perteneciendo a una o que no está dentro de redes de corrupción, redes de nepotismo y sobre todo pues para garantizar la imparcialidad, es necesario que estos tribunales estén constituidos por especialistas en combate a la corrupción externos a la actual conformación del Poder Judicial para poder hacer de manera mucho más objetiva lineamientos, reglas, procedimientos y protocolos que permitan evaluar el trabajo jurisdiccional. Digo, no hay que olvidar que del modelo anterior, pues uno de los principales problemas fue el nepotismo. Entonces, es muy probable que haya sendas ligas de nepotismo o de relaciones de redes familiares en la conformación de los diversos tribunales. Y por eso creo que el hecho de que para este en particular, no lo pienso así para las diversas especialidades, sí esté conformado por especialistas externos a la conformación actual del Poder Judicial. Y creo que esto da además esa oportunidad, porque creo que sería muy difícil que si el Consejo de la Judicatura está integrado por los mismos jueces y magistrados del trabajo jurisdiccional ordinario, pues esperar objetividad, imparcialidad e independencia, honestamente creo que no es dable, creo que eso no sucedía y que por eso vemos casos de corrupción en los que los jueces y los magistrados fueron cambiados de adscripción, no fueron separados del cargo, simplemente los mandaron a otro estado, ¿no?
Entonces creo que algo que aseguraría que este tipo de cosas no pasara es que no pertenecieran a la conformación actual. Y hablaste de la ley secundaria, pues, pero en este momento existen los mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del tribunal. O sea, en este momento tú me puedes decir si los hay, yo creo que va a funcionar, o todavía estamos como arrancando apenas, como sobre algo que se piensa, pero todavía no está en papel. Pues mira, ya hay algunos avances, pero no, todavía no está. Digo, el Consejo de la Judicatura terminará sus funciones a principios de septiembre, cuando se instale el Tribunal de Disciplina. Hasta ese momento, y sobre todo en los transitorios de la legislación secundaria, se establecerá hasta qué momento tendrán validez esas reglas. Entonces, sí habrá, sí va a haber, eso la verdad no lo podemos negar, una especie de curva de aprendizaje en la cual tendrán que todos los nuevos miembros del Poder Judicial y este nuevo organismo, pues empezar a definir varias cosas. Ahora, los 3 meses que hay de distancia entre el proceso electoral y la toma de posesión del cargo deberán de servir para hacer un trabajo muy acucioso en varios sentidos. Primero, en la confección de la legislación secundaria, haciendo un trabajo conjunto con el Poder Legislativo. Y segundo, logrando proyectar los protocolos a través de un ejercicio de diálogo, de foros abiertos, de consulta, en la cual haya reuniones con académicos, con organizaciones de personas juzgadoras, con barras y asociaciones de abogados y por supuesto con el personal electo y en funciones del Poder Judicial para lograr consensar los mecanismos más claros de evaluación. Es importante que se incorporen las opiniones de las personas que serán evaluadas bajo esto, es decir, los jueces y los magistrados electos y en funciones que para ese momento estén, deberán de ser incorporados a sendas y abiertas mecanismos de diálogo, sendos y abiertos mecanismos de diálogo, para que también contribuyan a la elaboración de estas reglas, lineamientos y protocolos. O sea, de esta manera se garantizará también, respondiendo a algunas de las preguntas anteriores, que no va a ser la Santa Inquisición, sino que serán reglas muy claras para todos y sobre todo en la que todos hayan participado. Me gusta eso que dices, que no va a ser la Santa Inquisición, porque sí, efectivamente, hasta el momento se está satanizando mucho este tribunal. Y como te decía antes de entrar a grabar, pues este tipo de ejercicios nos hacen ver una perspectiva diferente a la que quizá estamos teniendo o estamos leyendo o estamos percibiendo. Entonces, tú que estás dentro de esto, pues nos puedes dar una perspectiva diferente de todo lo que es y de todo lo que realmente pudiera ser, pues, quitando pues todo lo que estamos leyendo día con día. Y justo has hablado un poco de esto, pero desaparece la judicatura, se crea el tribunal. ¿Qué diferencias sustanciales fuertes? Digo, ya hablamos justamente de la conformación, que es una de las diferencias importantes, pues, de quién va a estar al mando y demás. ¿Qué otras diferencias va a haber y cuáles son como las funciones más importantes, más relevantes de este tribunal que nos llevarán a garantizar que la impartición de justicia, pues, será como tiene que ser o como se planea en esta reforma? Sí, mira, creo que, bueno, decir que el Consejo de la Judicatura divide sus funciones en dos será la forma más sencilla. La parte administrativa se encargará un órgano especializado solo en cuestiones administrativas, cuyos integrantes serán designados en su mayoría por el propio Poder Judicial, pero también habrá representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, y ellos se encargarán de la administración de los recursos del tribunal. Por otro lado, las funciones que tienen que ver con la evaluación, diagnóstico de idoneidad y permanencia en el cargo de las personas juzgadoras, pues eso es absolutamente la nueva atribución del Tribunal de Disciplina. Creo que en esta conformación de la reforma, pues vamos a asegurar que efectivamente hay independencia para hacer esto, porque honestamente hay muy pocos casos documentados en los cuales las sanciones para jueces o magistrados fue la remoción del cargo. Hay muy, muy poquito, ¿no? Y eso significa que no hay casos de corrupción, perdón, pero yo lo dudo. Ahora bien, la reforma también, hago un paréntesis para hablar de esto, ha satanizado a la actual conformación del Poder Judicial. Creo que es una satanización injusta. Creo que la gran mayoría de servidores públicos del Poder Judicial, la gran mayoría de los operadores jurisdiccionales,
Son gente honrada, honesta y muy estudiosa y muy trabajadora, que ha dedicado los mejores años de su vida a lo que se conoce todavía como la carrera judicial. Yo creo que eh, el hecho de que existan casos de corrupción no debería de empañar esto, no debemos de generalizar. Sin embargo, es válido que la sociedad busque nuevos mecanismos para eliminar los casos de corrupción que se han dado, ¿no? Y asegurar que cada vez haya menos impunidad, porque justamente es el juez y el magistrado parte del entramado de cumplimiento de la justicia que tiene nuestro país y que cuando no hay condiciones o no hay honestidad, pues es muy probable que la justicia no se alcance y con eso aumente la impunidad, desde mi punto de vista. Y justo, ¿no? Lo estás diciendo y lo comentaba yo en la mesa anterior. La reforma, cuando se vendió la reforma, se decía que todos los jueces, que todos los magistrados eran corruptos. Literal, todos se fueron con la idea de que todos eran corruptos, que la corrupción borboteaba de los asientos, borboteaba de los juzgados y todo. ¿Esto era así? O sea, ¿realmente esto era así? No, no, desde luego que no. Había casos muy lamentables de corrupción, sin embargo, de ninguna manera creo que haya que considerar que esto era generalizado. Había puntos que hay que mejorar y que por eso se dio la reforma. Ahora vamos a ver si funciona. Totalmente. Y vamos a la parte dura de esta conversación, que son las críticas a la reforma. Y una de las más duras, de las más fuertes, que más o menos platicábamos hace rato, ¿no? Que bueno, que es que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial responde realmente a la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial. ¿Es esto así? ¿Es esto no? La gente piensa que no. La gente piensa que es una manera de doblegarlo y es una manera donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a influir y ahí están doblando al Poder Judicial, es lo que dicen. Hay quienes señalan que es una estrategia de concentración de poder que elimina los contrapesos y abre la puerta a un mayor control político sobre jueces y magistrados. Y hay señalamientos que sostienen que servirá como medio de coerción para los funcionarios, lo cual pondría en riesgo la independencia en un sistema donde cada vez se presiona más al Poder Judicial desde los otros poderes. ¿Es esto así? Y también creo que en los últimos días no salió la versión de que 15 de los 41 candidatos al Tribunal Federal están ligados con el partido en el poder. Entonces, a esto como que todavía le suma más a esta, pues no sé si llamarlo paranoia, pero a esta idea que se tiene, pues, que el tribunal lo hicieron para doblar al Poder Judicial y que va a ser como el brazo ejecutor, tanto el ejecutivo como el legislativo, para doblar a jueces y magistrados que, pues, no tengan afiliación con el partido en el poder y que de cierta manera sean independientes. ¿Qué opinas al respecto? Mira, a ver, que los nombramientos o las elecciones estén doblegadas a grupos de interés, pues claro que es posible. Es posible en este modelo y es posible en el anterior modelo y en el anterior a ese modelo que surge de la reforma del 94, ¿no? O sea, a ver, la forma en la que intervienen grupos de poder y grupos de interés es algo que es imposible de quitar en un sistema democrático. Porque los grupos que se vuelven mayoritarios o que pueden tener cobertura para votar, eso no se puede negar, sindicatos, organizaciones, partidos políticos, gobernantes. Sin embargo, afortunadamente en nuestro país puedes tener una expresión mayoritaria, pero de ninguna manera tiene una uniformidad de pensamiento, ¿no? Es decir, si nosotros nos fuéramos a alguna región, o bueno, por estado, ¿no? Y ahí está el ejemplo de Durango. En el estado de Durango, todos los candidatos, todos los espacios tienen una sola candidatura propuesta por los tres poderes. No hace falta ir a votar. Y allá no gobierna el partido mayoritario, ¿no? Igual, jueces de distrito que sean electos en distritos donde mayoritariamente no gobierne el partido mayoritario a nivel nacional, pues también son sujetos de ese tipo de intereses. O sea, ahí sí depende territorial. Mira, yo creo que todo es parte de una narrativa para denostar la reforma. Y no que la reforma sea muy buena, no lo es. La reforma está hecha en la medida en la que se pudo y se hizo con demasiada prisa. Creo que esto se pudo haber implementado con más calma. Creo que hay bastantes cosas rescatables, pero no podemos decir que la reforma va a ser la panacea, porque la reforma del 94 no fue la panacea, entonces la reforma de 2024 tampoco lo será, pero es la aspiración
que tiene la sociedad a través de sus representantes populares para mejorar las cosas. Mira, yo creo que algunas cosas sí van a mejorar, pero también creo que otras no van a mejorar. Mira, en el caso de que grupos sendos de interés como los que acabo de enlistar participen en algunas elecciones, pues bueno, hay una forma de diluirlo, ¿no? Que es con la participación ciudadana. Si las personas participamos y votamos evaluando perfiles, y a nosotros no nos gustan esos perfiles y mayoritariamente no se les vota, pues entonces estamos ayudando a la conformación democrática del Poder Judicial. Pero si nosotros hacemos, fíjense nada más que miedo, hacer una especie de campaña para que la gente no participe, bueno, entonces estamos dejando en manos de las organizaciones gremiales, partidos e intereses la decisión. Esta reforma es la que es, la constitución es esta, la versión anterior es pura nostalgia, no existe. Entonces, las personas que peligrosamente llaman a no votar, pues están dejándole completamente en sus manos a que este tipo de grupos lo haga. Y estos grupos no tienen un color, tienen muchos colores de acuerdo a las regiones de la República o a las regiones de los estados de donde estemos hablando, ¿no? Entonces yo sí creo que lo mejor es que la sociedad participemos en este modelo. No nos gusta, bueno, pues en las siguientes elecciones votemos por personas que digan que lo van a cambiar otra vez y ya habrá otra reforma, ¿no? Y yo creo que el modelo es muy complejo porque es muy complejo votar, porque la forma en la que vamos a votar el próximo 9 de junio es casi imposible para alguien que no le dedique demasiado tiempo. Por eso es que si sale el 7.5% de la población a votar, siento que será mucho, y si se va a mantener el modelo, que yo creo que sí, de elección popular, tiene que haber una reforma que lo simplifique, a lo mejor por planilla y que la gente ya nomás tache la planilla, una planilla por circuito, que diga, esas son las propuestas para jueces civiles, penales, familiares, administrativos, etcétera, ¿no? Esa es una propuesta, digo, pues, es más amplia, pero bueno, no es este el espacio. Pero vaya, o sea, sí creo que la reforma no es la panacea, pero sí creo que hay muchas cosas que podrá mejorar. ¿Cuál es lo más peligroso de esta reforma? Que grupos de interés manipulen a través de la convocatoria al voto, no del fraude, sino de la convocatoria al voto, para ayudarle a sus allegados, como los que describes, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve eso? Con la participación ciudadana, ¿no? Con una participación ciudadana mayor estos grupos quedarían diluidos en un mundo de participación, ¿no? Sí, no, lo estás diciendo muy bien y O creo sea, que en síntesis, para responder a la pregunta, sí es posible, sí, no, lo ¿no? O estás sea, sí es diciendo, ¿no? posible, pero depende de nosotros. Justo, depende de nosotros que eso no Sí. pase, ¿no? Al fin del camino, ¿no? O sea, que ese temor no se concrete, depende de que salgamos a votar el 1 de junio, que nos demos a la tarea de el fin de semana ponernos a revisar perfiles, ponerse a ver aquí en el podcast los perfiles que han estado, ver cómo se va a votar, que han explicado cómo votar, cómo encontrar la información y darse a la tarea de ir a votar. O sea, al fin del camino lo estás diciendo muy bien. La única forma de que ese miedo no se concrete es que salgan a votar. Y otra de las críticas, y aquí sí te pido un mensaje, ¿qué mensaje tienes para ciudadanos que argumentan que aunque según la reforma judicial busca acercar la justicia al pueblo, pero en la práctica hay un proceso opaco, improvisado y profundamente riesgoso, donde, bueno, están esos 15, 41 expedientes que te comentaba, y la gente pues piensa que estamos ante un intento de capturar políticamente al Poder Judicial? Incluso con estos datos, hay quienes dicen que hay una colonización política de la justicia, ¿no? O sea, que estamos construyendo un sistema judicial en el que el precio de una sentencia no va a ser la ley, sino el favor político y la coacción. ¿Qué mensaje tienes para las personas que argumentan todo esto? Claro, pues mira, a ver, yo no voy a decir que eso no va a ser posible. Claro que va a ser posible, pero va a ser posible como también lo fue posible en el modelo del 94 y en el modelo anterior del 94. Muchos no tenemos claro cómo era el modelo anterior al 94, que es el que se siguió durante decenas de años. Ese modelo se trataba de que eran los ministros los que evaluaban quién debería de ser juez y quién debería de ser magistrado, ¿no? Y con la carrera judicial, eso fue lo que cambió en la reforma del 94. Entonces, sin embargo, igual se podía hacer a través justamente de las redes del nepotismo o de lazos de sociedad, familiares, etcétera.
en el cual se promocionaba para los cargos a través de la carrera judicial, igual a incondicionales, es decir, en los tres modelos es posible. ¿En qué va a radicar esto? Y yo creo que es la diferencia que va a haber. Anteriormente serían las mismas personas integrantes del propio Poder Judicial las que tendrían que supervisar si habría corrupción o hechos cuestionables. Ahora va a ser un tribunal completamente independiente, que en teoría no se debe a nadie. O sea, no hay una persona a la cual se le pueda achacar de manera directa haber colocado un candidato. Para empezar, porque el procedimiento de designación de las candidaturas no lo permitía, por la insaculación. O sea, la insaculación dejó el asunto a la suerte, ¿no? Digo, después de haber evaluado una serie de perfiles a través de un comité. Pero vaya, las candidaturas no fueron señaladas a dedazo. Un filtro, los filtros, todos los filtros pueden tener dedazo. O sea, pueden obedecer a criterios de cualquier tipo de componenda que cualquiera me pueda argumentar. Pero en la insaculación no. O sea, no es posible que alguien le haya dicho a otra persona, teniendo la posibilidad de cumplir el compromiso, yo te voy a hacer candidato. Eso es incumplible. Entonces, bueno, ahí hay una primera circunstancia. La segunda, en el tiempo de campaña las personas lograron convencer a los grupos suficientes para obtener una mayoría de votos. Bueno, eso tampoco depende de una sola persona, ¿no? Es decir, este modelo creo que sí le da mayor independencia, pero a ver, no es perfecto, es valible y por supuesto, así como anteriormente los grupos de poder podían posicionar a sus propios jueces y magistrados, ahora esto implicará la movilización política y electoral. Los actores que no cuenten con capacidad para movilizar política y electoralmente, pues no podrán poner a nadie. Los que sí, sí podrán y ahí es donde la ciudadanía tiene que estar atenta a demandar justamente al Tribunal de Disciplina que, o el tipo de orígenes de algunos aspirantes o de algunos futuros jueces y magistrados no vayan de mérito de la función jurisdiccional. Ahora, a ver, no es tan sencillo porque esto no es como, a ver, yo voté por el presidente municipal y yo vivo dentro de ese municipio y pues tiene que pavimentar mi calle. No, a ver, la mayoría de los expedientes van cayendo en juzgados o en salas que se van repartiendo de manera aleatoria el trabajo. Es decir, es casi imposible asegurar que un juez por el que votes va a tener algún día un asunto tuyo. Es más, por eso el INE inventó el marco geográfico electoral, donde hoy vamos a votar por jueces y magistrados en distritos donde ni siquiera viven. ¿No? Entonces, y muy probable ni siquiera vayan a trabajar necesariamente ahí, ¿no? Ahí sí dependerá de varias cosas, pero, o sea, no se puede crear la relación directa en que yo te ayudo hoy y tú me vas a poder ayudar mañana. De forma indirecta y casual, si llega mi asunto a tu sala, a tu tribunal, bueno, pudiera ser, pero la verdad se vuelve bastante poco probable, ¿no? Entonces, creo que son algunas de las consideraciones que tengo. Ahorita, conforme se vaya desenvolviendo la plática, te podría ir haciendo otras. Pero yo creo que esas son algunas de las que es necesario pensar, Víctor. Y aquí donde entra la ciudadanía, o sea, tú como tribunal vas a evaluar los perfiles, vas a evaluar, a sancionar a los jueces magistrados que no cumplan su función o que violen la ley y demás. Pero yo, ciudadano, ¿cómo participo contigo? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo denunciar a un juez, puedo ir contigo y decirte, pues es que mi caso fue así o ya tiene 3 años y no se mueve. O sea, yo ciudadano, ¿qué participación voy a tener con el Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, principalmente el fomento de la cultura de la denuncia es muy relevante porque sí hay casos de jueces que hablan para pedir dinero a cambio de un sentido de una sentencia. Entonces, eh, es necesario que la gente denuncie. O sea, creo que estos tribunales, y eso es parte de las propuestas que yo tengo, que exista un modelo de denuncia, una digital y dos anónima, para dos cosas, para simplificar y para garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Porque creo que la protección de datos es bastante relevante en el inicio de investigaciones que de inicio pues tendrán que ser privadas, ¿no? Sí tendrá que haber una especie de termómetro donde se dé a conocer cómo van las denuncias, en qué estatus se encuentran, pero eso tendrá que ser con el resguardo de datos personales. Entonces, ¿qué necesitamos para que la gente participe en esto? Que la gente quiera denunciar y que quizá no se quieran aprovechar de que hay una especie de sentencia, no oferta,
para mejor pagar y obtener un resultado favorable, porque, a ver, la corrupción es un fenómeno bidimensional, es decir, hay de quien lo comete, pero también de quien lo tolera o de quien se beneficia. Cada que usted da una mordida en el semáforo porque sabe que se pasó el alto, pues naturalmente hay personas que dan y personas que reciben. Entonces, la corrupción no es solamente gubernamental, sino parte de una sociedad que la acepta y la promueve. Entonces, la ciudadanía puede participar en eso. Ahora, también en los ejercicios de parlamento abierto que te comento para la confección de los lineamientos, pienso que las organizaciones y la ciudadanía en general también debe de participar. Y que de quedar electo para el cargo será una de las cosas que yo promoveré durante los 3 meses que hay de distancia entre la elección y la toma de posesión del cargo. Y bueno, has hablado de algunas sanciones, pero ¿qué sanciones podrá imponer el tribunal a los juzgadores? Pues mira, hay varios tipos que consisten desde la más leve, que es una suerte de apercibimiento de carácter privado. Hay otra para que quede en el expediente de la persona servidora pública, pero también, más que sanciones, habrá resultados de las evaluaciones. Y si los resultados de las evaluaciones indican que hacen falta conocimientos o formación de algún tipo, también se podrá llamar a que estas personas tomen cierta formación y cierta capacitación. Eventualmente habrá otros tipos de sanciones que van desde la suspensión hasta la remoción del cargo, ¿no? O sea, por lo menos debemos de tener esos 6 aspectos presentes. ¿Y cuál va a ser la duración del cargo? 6 años. ¿Seis y años una y pres- elección seis otra vez? años y una presidencia rotativa de 2 años entre los 3 primeros lugares en razón de la votación obtenida. Quien más votos obtenga será el primer presidente o presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Y aquí, por ejemplo, digo, uno como abogado lo entiende, pero quien nos escucha, quien nos ve, quizá no lo entienda, ¿qué asuntos irán para el Tribunal Federal y qué asuntos irán para los tribunales locales? Todos los trámites que estén seguidos ante jueces y magistrados federales serán sujeto, todas las actuaciones de las autoridades, no solamente de jueces y magistrados, sino del personal jurisdiccional que haya actuado de forma incorrecta y que pueda estarlo haciendo incluso a nombre de uno de estos personajes, eh, será sujeto a una investigación. Si su caso es federal, tendrá que acudir al Tribunal de Disciplina Federal, pero si su caso está ante el Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial local, tendrá que ir al Tribunal de Disciplina Judicial de cada estado. Y de esta manera se puede garantizar una mayor efectividad del tribunal, supongo, ¿no? Porque pues, estás dividiéndolo y teóricamente, pues cada uno se va a enfocar, unos en el local y otro en lo federal, ¿no? Se supone. No, pues no es necesariamente por efectividad, sino pues por el pacto federal, ¿no? Entonces, el pacto federal le concede soberanía a los estados, que creo que ejercen en alguna medida una autonomía constitucional, y en ejercicio de esta autonomía es que existe una división de poderes por estado, en ejecutivo, legislativo y judicial, y por eso es que en abono de la soberanía estatal, los casos federales se turnarán a disciplina federal y los casos del fuero común seguidos ante el Tribunal Superior de Justicia serán en el Tribunal de Disciplina Estatal. La pregunta del millón, Héctor. Sí. ¿Cómo votar? ¿Qué voy a hacer el 1 de junio? ¿Voy a tachar fotos, nombres? ¿Voy a poner números? ¿Cómo voy a conocer a mis perfiles, a mis candidatos? ¿Cómo saber elegir Préstame mi boleta. cómo saber elegir al correcto? ¿Cómo llegar el 1 de junio a mi casilla? Las casillas, pues, van a ser menos casillas que las que pone normalmente el INE. ¿Cómo ubicar mi casilla? Pues todo eso, Héctor. ¿Cómo ir a votar? Porque, o pon tú que sí quiero ir a votar, pero hay tanta información que no tengo la más remota idea de qué voy a hacer. Mira, qué buena pregunta. Las casillas van a estar en casi todos los mismos lugares que están las casillas ordinarias. Se va a instalar solo el 45% de las casillas, pero por una razón, no va a cambiar nada lo que tenga que hacer el ciudadano, sino que se suprimieron las casillas contiguas, porque este modelo de casilla es casilla única. Entonces, había lugares como en Ecatepec, donde había casilla básica y contigua 20. Bueno, pues no, ya no va a haber 20 casillas en la misma ubicación, va a haber una casilla única por sección. Es el único cambio. En general, las casillas van a estar ubicadas en los mismos lugares. Ahora, ¿qué más cambia? Antes teníamos dos mamparas
por casilla para que 4 personas votaran de manera simultánea. Hoy habrá tablones divididos por plásticos para que puedan votar entre 8 y 15 personas al mismo tiempo. Y las personas ahora nos vamos a poder sentar, ya no va a ser paro, va a haber sillita. Y además está el modelo de la urna única. En la urna única todas las boletas se doblan y se meten juntas a la misma urna. Por otro lado, los resultados ya no se van a contar en la mesa directiva de casilla, pero los funcionarios de la casilla sí van a contar las boletas utilizadas, el número de boletas utilizadas para cada uno de los tipos de elección. En este momento bueno, en esta elección vamos a recibir en el Estado de México al menos 10 boletas. Entonces vamos a recibir 10 boletas y de esas 10 boletas son 6 federales y 4 estatales. La boleta es de diferente color, no sé si más o menos se alcance a ver. Sí, sí. Vamos a identificar que hay una lista de mujeres, una lista de hombres, cada candidato tiene un número y en estos recuadros hay que anotar el número del candidato por el que deseamos votar. Ya no vamos a tachar nada, hay que anotar numeritos en recuadros. En el Estado de México estaremos votando por 61 personas en total. No es necesario votar por todos, yo invitaría a votar por los que ustedes hayan tenido tiempo de conocer, ¿no? Para no darle el voto a quién sabe quién. Ahora, ustedes perfectamente pueden anular los espacios. O sea, si ustedes no desean votar por los 5, esta es la boleta del Tribunal de Disciplina del Estado de México. Si ustedes no desean votar por los 5, simplemente anotan el número de quien desean votar. Por ejemplo, yo soy el 28, aquí sería anotarme. Y si no tienen más opciones, pues pueden invalidar los otros recuadros con un tachecito muy pequeño, ¿no? Y con eso están emitiendo un voto perfectamente válido. Entonces, estos votos se van a contar no en la casilla, repito, solamente va a contar boletas usadas eh, y los votos se van a contar en las juntas distritales, ya sea del IEM o del INE. Miren, aquí ya le puse una marquita, un numerito al recuadro. Esa será la manera correcta de hacerlo. Y si ustedes no desean participar con los otros recuadros, pues pueden poner un tachecito, ¿no? Ahora, fundamental, hay que llevar un acordeón, una nota, una guía a la casilla, porque, a ver, pretender que vamos a tomar las 61 decisiones entre 800 candidatos sentados ahí, pues la verdad no va a pasar, ¿no? Llévense ya una impresión, una notita, en una hoja. Ahora andan circulando en internet, algo que llaman los acordeones. Bueno, pues ahí modifíquenlos, pónganlos a modo para que le pongan cada quien lo que cada quien haya decidido sobre las personas que desea votar. Justo los acordeones. O sea, yo, por ejemplo, con mis conocidos estamos de, no, pues hay que hacer el acordeón porque justo, ¿no? No me voy a acordar de los nombres, ni me voy a acordar de qué color, ni me voy a acordar del número, ni de nada. Pero escuchaba yo que el INE está diciendo que no lleves acordeón. Entonces, ¿sí lo puedo llevar? ¿No lo puedo llevar? Sí, claro, claro, claro que sí, ¿no? Están en el completo ejercicio de tu libertad. Y de hecho es al contrario, las autoridades electorales pues, no tienen ninguna capacidad para reconvenir a ningún elector por llevar un apoyo, no, 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 por supuesto que no. O sea, que obviamente que no hay que hacer, bueno, no hay que llevar propaganda donde se exhiba o parece que está uno haciendo de promoción a nadie, ¿no? Eso sí, no. Pero a ver, por ejemplo, del folletito ese que se está dando, tú puedes llevar tus folletitos y este. Y ahí vas transcribiendo, lo puedes anotar en una hoja aparte de cuaderno. O sea, por eso no hay problema. Todo apoyo es válido y nadie tiene por qué decirle al elector que no es válido. Ahora bien, los resultados. Tengo entendido que no habrá resultados esa noche. ¿Qué pasó con los resultados? ¿Por qué no va a ser así? ¿Y hasta cuándo va a haber resultados? Hay un calendario de resultados. Los primeros 2 días son para ministros de la Corte, los siguientes 2 días son Sala Superior Electoral y Disciplina Federal, y así hay un calendario de algunos días, desde 5 hasta 10 días. No se van a dar los resultados porque pues habrá que hacer el trabajo de ir contando los numeritos, identificando de acuerdo a la caligrafía de cada persona de qué número se trata. Y esto es un trabajo muy tardado que harán las juntas distritales del IEM y del INE. Entonces, si no se hace así, pues si se quisiera apresurar para hacerlo de forma express, yo creo que no se podría
tener la certeza de que los resultados son los fidedignos que quisiéramos. Yo creo que hay que tenerle confianza al Servicio Profesional Electoral de los órganos electorales. Esto no significa que vaya a haber un fraude. Para empezar, se va a publicar en la casilla el número de boletas utilizadas. O sea, no pueden aparecer votos sustancialmente más altos que el número de boletas utilizadas, ¿no? Por ejemplo, la boleta del Tribunal de Disciplina es una boleta con 5 votos, ¿no? Así que, de haber 5 boletas, si se utilizan 5 boletas, no podría haber más de 25 votos. Entonces, creo que esa es parte de la certeza que vamos a tener de que la elección será absolutamente limpia en cuanto al escrutinio y cómputo de los resultados. Y los va a contar la misma gente del INE, o sea, la misma gente del INE es la que va a contar tantos votos y más. Ahora bien, ¿en dónde conocer los perfiles? Digo, en el caso federal ya sabemos que el INE sacó en la página de Conócelos, en el caso de Veracruz, que son los pues que han estado aquí, el OPLE tiene su propia página y demás. En el caso del Estado de México, ¿en dónde consultar a los candidatos, los perfiles y demás? El IEM tiene su propio sistema Conóceles, que también ahí pueden ustedes meterse. Correcto. Y ahora bien, Héctor, tu momento. ¿Quién es Héctor? ¿Qué has hecho? ¿Por qué decidiste postularte? ¿Y por qué la gente en el Estado de México tiene que votar por ti? Muchas gracias. Bueno, pues esta es una oportunidad muy importante. Mire, yo tengo una carrera administrativa muy orientada al combate a la corrupción, donde por ejemplo estoy titulado como especialista en combate a la corrupción. Y he trabajado muchos temas de mejora administrativa. En el Instituto Nacional Electoral me desempeñé como miembro integrante del Comité de Transparencia, que para toda una institución tan enorme como el INE, solamente éramos 3 personas las que revisábamos y emitíamos las resoluciones en torno a todos los temas de transparencia. Y por otro lado, bueno, he sido servidor público municipal, estatal y federal, he sido regidor, he sido presidente municipal de Coacalco, en el Estado de México, y subrayadamente, aunque mi último empleo fue en el INE, yo tengo una década desempeñándome como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde soy titular de la materia de Derecho Constitucional. Y todo este cúmulo de experiencias en torno a la vida administrativa, en torno al combate a la corrupción, a la rendición de cuentas y en torno a la transparencia, es lo que yo estoy promoviendo como parte de la bandera para este Tribunal de Disciplina. Digamos, yo creo que sirve decir que tengo estudios. Tengo 2 maestrías, tengo una especialidad, tengo 7 diplomados, tengo el doctorado, soy doctor en Derecho hace 3 años, soy licenciado en Derecho, pero no solamente los estudios, también tengo una carrera profesional en el ámbito administrativo que pues tiene bastante que ver con el combate a la corrupción. En el desaparecido INAI me desempeñé como miembro del Consejo Consultivo del Plan Nacional de Transparencia, ¿no? La Cámara de Diputados me declaró como persona apta para ser titular del OIC, del INAI, y anteriormente el Senado me declaró apto para ocupar el cargo de miembro del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues es una carrera puesta al servicio de este tipo de causas. Hoy creo que se abre una oportunidad importante para los profesionales especialistas en el combate a la corrupción en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y bueno, quiero poner al servicio de mi Estado la experiencia, mi tiempo y sobre todo el corazón de querer hacer justicia por las personas que no han podido acceder a ella. Porque cada resolución de un juez o de un magistrado es una persona que está esperando su libertad porque era inocente y está presa. Es una persona que está esperando tener las escrituras de su casa, poder tener la certeza de sus bienes que le heredaron sus padres o sus abuelos. Cada asunto en el escritorio de un juez o de un magistrado es la vida, el futuro, la estabilidad y la propiedad de alguien. Así que eso no puede estar sujeto a amenazas, extorsiones, chantajes o dádivas, ni mucho menos a dilaciones, que los asuntos no pueden estar pasando los años durmiendo el sueño de los justos sin que se resuelvan sin que puedan resolverle a la gente sus necesidades. Nadie tiene un asunto en un trámite, en un juzgado o en una sala por gusto. Es porque tuvo un problema y ese problema tiene que resolverse. Y yo propongo ser vigilante de que las personas responsables sí lo resuelvan. Y que si no lo hacen con dolo e intencionalmente,
sean castigadas. Creo que eso es parte de lo que debe de ser. Y esto no es venganza, esto es cumplimiento de la ley. ¿Y por qué postularte? Porque a pesar de las críticas que hay contra la reforma, porque a pesar de toda esta catombe que hay muchos señalamientos sobre cómo se aprobó, sobre cómo se ha desarrollado hasta el momento el proceso de la selección de los perfiles y demás, ¿por qué postularse? Pues porque yo conozco personas que dijeron, no, yo no voy a ser parte de eso, ¿no? Incluso hay mucha gente que ahorita, gente muy importante que está diciendo, no vayan a votar y demás. ¿Por qué postularte? ¿Por qué decir, no, yo sí creo que esto va a funcionar y yo quiero ser parte de este cambio? Pues mira, yo me postulé justamente porque, mira, yo soy profesor de la materia Poder Judicial en el posgrado de la especialidad en Derecho Constitucional de la UNAM, así que la reforma la estudiamos por derecho y por al revés. Y justamente noté deficiencias. Y yo lo que notamos con los grupos, con los estudiantes, es que la única forma de enderezar el contenido de la reforma era con perfiles que se sintieran llamados a cumplirle al país. Entonces, pues ahí sí, apliqué la vieja máxima de los abuelitos. Si tú quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Entonces decidí renunciar a mi trabajo y salir a recorrer 125 municipios muy diversos, muy urbanos o muy rurales, donde hay comunidad Mazagua, comunidad Utomí. Hay distancias bastante relevantes. Desde Ecatzingo hasta Tlatlaya hay 6 horas y media de distancia, por ejemplo, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, recogiendo los comentarios de la gente. He estado en más de la mitad de los municipios del estado en estos 35 días de campaña, que bueno, todavía falta una semana. Y la verdad es que creo que ha sido una experiencia muy valiosa y que totalmente quiero ser parte o quiero formar eh, a la parte que sí funcione de la reforma judicial y que todo lo que esté en mis manos será porque las cosas mejoren y no porque empeoren. No garantizo que todas las cosas vayan a funcionar, pero sí pondré el mejor de mis ánimos porque lo que a mí me toque sí funcione. ¿Y cómo se ha modificado tu visión de las cosas de antes de la campaña, ahorita después de la campaña, ¿no? Porque hay candidatos que me han dicho, no, pues es que la gente no tenía idea de que hacía un magistrado y le he explicado y le he dicho y como que sí conectan y como que sí se interesan después de que platicamos con ellos. ¿Tú qué te has llevado de estos días de campaña? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha cambiado tu visión de las cosas? Sí, por supuesto, no, no, la verdad es que uno de los aspectos más positivos de esto es que ya se está hablando de temas de los que antes nunca se hablaba. Antes nadie hablaba de qué hacía un tribunal, una sala, un magistrado, y ahora sí. Eso que es algo bueno, porque el poder judicial era un poder muy oscuro, porque nadie sabía realmente quién era quién ni dónde estaba qué cosa. Y creo que el hecho de que se democratice no es malo, creo que eso es bueno. ¿Qué es lo que falta? Asegurar que lleguen verdaderamente perfiles notables y que sepan de lo que van a trabajar. ¿Y qué mensaje tienes para quienes hoy están, justamente como te decía, llamando a no votar, anular el voto, que están diciendo que, pues, es lo que ya platicamos, ¿no? Que esta reforma solamente viene a detonar la democracia, los derechos humanos, que lo único que estamos haciendo es darle más poder al poder. ¿Qué No, mensaje es al tienes para esas revés. personas? Es completamente al revés. Mira, yo creo que es muy probable que las personas que llaman a no votar es porque sienten arriesgados intereses que tienen en torno a la propia elección. Porque cuando el ciudadano no vota, cuando la gente no vota, es mucho más fácil que las maquinarias electorales triunfen, porque ellos con su voto corporativo pues pueden apabullar las posiciones que de otra manera no podrían si hay una amplia y copiosa participación. Ahora, eso del rollito este del legitimar o no legitimar, pues está legitimada la reforma desde que la hizo una mayoría parlamentaria que emanó del voto popular, ¿no? Y los jueces que salgan igual los van a juzgar a ellos, hayan votado o no hayan votado, así que mejor, más vale votar y ayudar a que lleguen buenos perfiles, porque esto no va a cambiar por votar o por no votar. Pero, por ejemplo, que bueno, es algo que tú comentaste hace rato, ¿no? 7.5% quizá de la población vaya a votar, se estima que el 10%, otros que estiman máximo, así ya por mucho el 15%. Eso no le resta legitimidad a todo el proceso como tal, o sea, eso no le resta peso. ¿Cómo afecta que entre un 7.5 y un 15% de la población vaya a votar?
No, pues mira, las democracias mayoritarias son las que aceptan que las mayorías decidan. ¿Cuánto puede ser la mayoría? Por ejemplo, si tenemos 100 personas que opinan distinto y dos se unen y hay 98 que piensan diferentes entre sí, pues dos son mayoría. Ese es el tema democrático. A ver, cuando López Obrador gana la presidencia con 30 millones de votos, ganó 30 millones de votos en un país de 120 millones. 30 de 120 es mayoría o es minoría. Cuando lo hizo Calderón en el 2006, eran 100 millones de personas y por él votaron 10 millones. Entonces, las democracias mayoritarias así son. Y honestamente es mejor participar y asegurarse que queden buenos perfiles a no participar y dejarlo todo en manos del voto corporativo. Me caíste bien, te escuché, me encantó lo que me contaste, lo que me dijiste, cómo contactarte, cómo conocer tus propuestas, en dónde seguirte, las redes sociales, dónde te puedo conocer más. Muchas gracias. Pues en Héctor Virgilio Jaramillo, en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¿Qué otra red social me falta? Instagram, TikTok, Facebook y y en X, casi no estoy usando X, pero en TikTok es la que, y en Instagram son las que más movido ando. Pues Héctor Virgilio Jaramillo. como cada mesa que hemos tenido, el próximo domingo se estrenará esta versión en todas las demás plataformas. Por ahora la podrán encontrar solamente en YouTube y a partir del domingo la podrán encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y demás. Mañana tenemos otro en vivo con un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el lunes tenemos la última mesa informativa de esta elección judicial para que ya, ahora sí ya no hay excusa, tienes toda la información, tienes todos los perfiles diferentes, perspectivas diferentes quizá a la que tienes y espero de verdad que vayas a votar. En este espacio, como se los he dicho desde el inicio, pues yo de cierta manera, yo personalmente estaba muy en contra de esta reforma. Después de estas conversaciones con candidatos, con candidatas, como que me ha cambiado un poco la perspectiva. Quizá estamos en un modo de aceptación de que ya está, pues ya está, no hay vuelta atrás, ahora hay que ver hacia adelante y espero que a ti te esté funcionando conocer otras perspectivas, otros puntos de vista y conocer candidatos, candidatas que te están dando su perspectiva desde adentro del proceso. Ya no estás viendo la noticia, ya no estás con tu opinión, sino con las personas que están dentro del proceso. Esto es Cositas de Niños y te agradezco una vez más por estar en esta transmisión. Héctor, muchísimas gracias. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy no solo escuchamos a un candidato, escuchamos el eco de una pregunta urgente. ¿En qué consiste el Tribunal de Disciplina Judicial? Lo que está en juego no es un cargo más, sino hacia dónde queremos llevar la justicia en México. Recuerda, informarte también es una forma de votar. Comparte este episodio con quienes creen que esta elección es una más. Porque cuando no se entiende qué se vota, se abre la puerta a que otros decidan por ti. Nos vemos en el próximo episodio. Porque el cambio empieza cuando dejamos de ser espectadores y empezamos a ser ciudadanos.